hubo, pura vida? Yo soy Heidi, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero contarles sobre algo que les comenté en mi último video, en donde les hablé sobre mi boda y un regalo que le había dado a mi esposo. Pues bueno, aquí tengo entre mis manos este cofre, y en este cofre hay alrededor de 20 cartas. 20 cartas que yo le escribí a mi esposo antes de conocerlo, y el video de hoy se trata de esto. ¿Cómo empezó todo? Bueno, al inicio yo nunca planeé escribirle este montón de cartas a una persona que yo no conocía, pero me puse a hacer memoria y tratar de recordar, y creo que todo viene de un guilty pleasure o un placer culposo que yo tenía hace unos años, de sentarme frente a la computadora en YouTube a ponerme a ver videos de propuestas de matrimonio. Entonces me vi todo tipo de propuestas de matrimonio, lugares públicos, lugares privados, hacían esto que se llamaban como mob shows, o agarran un montón de gente y todos se ponían a bailar las mismas coreografías, y era toda una sorpresa en una plaza pública, en un teatro, en un cine. Iban a ver el cine y en vez de que saliera la película, salía un video de el hombre haciendo la propuesta a su amada. Vi todo tipo de propuestas de matrimonio por medio de YouTube, y no solamente vi por YouTube propuestas de matrimonio, sino también las bodas en sí, porque romantizaba mucho el matrimonio, cómo quería que fuera el mío, si quería que fuera en la ciudad, en la playa, en la montaña, con 1000 o 100 o 200 y 500 invitados, vestido de princesa, luces y candelabros. Y en uno de esos videos recuerdo haber visto a una chica que le entregó un cofre con cartas para su novio. Yo no sé y no me acuerdo ahorita cuál era el contexto de esas cartas, si las había escrito mientras eran novios, no recuerdo muy bien. Pero sí sé que la primera carta que yo escribí aquí fue en el 2017, porque tiene la fecha, como se las mostré en el otro video. Empezó todo porque yo decidí escribir una carta como un acto de fe. Yo tuve un sueño ese día, lo sé porque en la carta lo dice: anoche soñé contigo. Yo tuve un sueño con mi futuro esposo. Yo soñé que lo veía. Pregúnteme qué me soñé, no me acuerdo, o sea, lo sé porque la carta lo dice. Y en esa primera carta que escribí dije que había soñado en la noche anterior con él, y que esperaba que eso tal vez fuera una señal de parte de Dios, porque como Dios nos habla en sueños, entonces tal vez eso era una señal de que ya pronto lo iba a conocer. Estamos hablando que eso fue en el 2017 y yo me casé este año en el 2025, entonces no estaba tan cerca, pero sí estaba un poco más cerca de cuando tenía 20 años. Esta primera carta yo la escribí con el afán o con el deseo de tener un registro de la primera vez que yo había soñado con él, y que yo sabía que algún día le iba a conocer, y que cuando yo lo conociera yo le iba a entregar esa carta. Yo le iba a decir: mi amor, yo soñé contigo desde antes de conocernos. Creo que escribí esa carta, la engrapé y le puse por fuera: no abrir hasta que estemos casados. Y el hecho de haber hecho esto me permitió más adelante, en mis momentos donde dudaba de mi fe, en donde mi fe flaqueaba, en donde dudaba si algún día me iba a casar, tomar este hábito como una herramienta para ayudarme a mí misma a creer en que en algún momento alguien iba a leer esas cartas. Entonces hay fechas en donde vemos una carta por mes, años en donde en el 2018 hay una carta por mes, y luego del 2018 al 2019 hay una carta del 2019, y después hasta el 2020. Entonces hay como estos lapsos de tiempo, estos tractos de tiempo en donde nunca escribí nada, porque tal vez no estaba pensando en eso, porque estaba enfocada en otras cosas, pero me llegaban como por estaciones o por temporadas esta crisis tal vez de la soltería, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, en donde las mujeres, si a los 30 años no estamos casadas, entonces ya somos solteronas. Si a cierta edad no tenemos novio, entonces nos vamos a quedar solteras para siempre. Me llegaban ciertas crisis en donde yo decía: ¿será que yo nunca me voy a enamorar? ¿Será que a mí no me toca, a mí no me corresponde? Y eran esos momentos en donde yo agarraba esta herramienta que era: voy a escribir una carta a mi esposo. Y me sentaba y escribía cómo me sentía, escribía todo lo que pensaba, escribía que ya deseaba que llegara pronto, y la sellaba, le ponía la fecha y la guardaba. Y nunca nadie supo que yo esas cartas las escribía. Todas esas cartas yo las escribí porque yo en algún momento dudé de que viniera, o tal vez estaba perdiendo la paciencia, o tal vez no, tal vez Dios me había hablado y me había dicho que ya pronto iba a conocer al hombre que se iba a casar conmigo, con el que yo iba a ser equipo para toda la vida. Entonces
Hay muchas cartas en donde lo que se puede leer es una niña desesperada por conocer al amor de su vida, y hay otras cartas en donde dice: te estoy esperando, me estoy preparando, que cuando nos conozcamos yo sea la mejor versión de mí misma, poder crecer, que cuando me conozcas sea una empresaria, esté en mi mejor condición física, ser super fit, porque eran todas estas expectativas que yo tenía de la persona que yo iba a conocer, pero principalmente yo quería tener mucho que ofrecerle a esa persona. Este detalle de hacer estas cartas, a mí lo que me ha enseñado es tener paciencia y confiar. Como yo lo leí en muchas de esas cartas, porque de hecho las leímos juntos, pero yo le dije a mi esposo, yo no me acuerdo qué escribí. Hay muchas de ellas que no sé ni siquiera lo que dicen, y era muy curioso porque tenía la fecha y yo le decía: ¿qué estarás haciendo en este momento? Hoy es tal fecha y es tal hora, estamos en la pandemia, ¿cómo te ha ido? Siento que estás en otro país, y hay muchas cosas que calzan con la realidad, que yo, sin conocer a Frankie, él no es de Costa Rica, él estaba en otro país, en la pandemia, yo le escribía muchas cosas acerca de él. Físicamente hay muchas cosas que coinciden, hay otras por supuesto que no, pero lo que me parece maravilloso es que ese acto de fe fue como una confirmación, como una pastillita que me decía: vamos, sí se puede, a confiar más, a creer más. Entonces, este regalito que yo le hice a mi esposo lo escribí durante 8 años, y yo paré de escribir el día que yo lo conocí. De hecho, nosotros nos conocimos un 4 de junio, y la última carta que yo escribí en este cofre tiene fecha del 5 de junio, es decir, yo la escribí al otro día que yo lo conocí, y después de eso no escribí ninguna otra carta, porque ya después empezamos a hablar, empezamos a conocernos, empezamos a salir, y yo no quería, digamos, esto de las cartas, yo quería hacerlo sin conocer a mi esposo. Yo no quería escribirle una carta dirigida a mi novio con el que me voy a casar, sino quería que esta carta fuera escrita a esa persona que yo tenía fe que algún día me iba a casar, pero que todavía no conocía. Entonces, cuando empezamos a ser novios, yo paré de escribir cartas. Yo no le escribí ninguna carta a Frankie, ninguna de estas cartas tiene nombre, porque yo las hice en fe, confiando. Yo dije: si este es el hombre con el que me voy a casar, a él se las entrego, pero si no es el hombre con el que me voy a casar, él no se va a enterar de que esto existió nunca. Entonces, hasta que no nos casemos delante de Dios, yo no le voy a entregar esto, porque esto trae mi fe, mi paciencia, mi amor, trae muchísimas cosas. Y de hecho, en mis votos escribí una parte que les quiero leer. Ok, ya la encontré. Les quiero leer esto porque es literalmente lo que yo quise representar con este regalo, y dice: hoy te hago entrega de estas cartas de amor que te estuve escribiendo por los últimos 8 años de mi vida, aún sin conocerte, pero con la esperanza de que llegarías a mi vida. Quiero que recibas todo el amor de Heidi en sus múltiples edades, versiones y emociones, de parte de mí para ti, mi esposo Frankie Escobar. Y esto fue lo que yo leí en mis votos justo antes de entregarle el cofre con las cartas a él. Esto puede servir de inspiración para algunas mujeres. No sé si a ustedes les sirva tanto como me sirvió a mí el hecho de utilizar esta herramienta como un acto de fe y de seguir esperando y de tener fe que algún día alguien iba a abrir esas cartas y las iba a leer. Si es algo que tú consideras que te puede servir, yo te animo a que lo hagas. Yo empecé a orar desde los 11 años por mi esposo, porque alguna vez en alguna prédica escuché que había una mujer que lo había hecho y que muchísimos años después lo había conocido. Entonces yo a los 11 años empecé a orar por mi esposo, y a los 25 años empecé a escribir estas cartas con la fe de que algún día alguien las iba a leer. Entonces, si es algo que a ti te puede ayudar a fortalecer tu fe, a seguir adelante, y tal vez quieres darle una sorpresa linda a la persona que va a ser el amor de tu vida, te comparto esta experiencia y como lo viví yo también, para que tú lo puedas hacer. Aparte que pienso que un regalo así es un regalo invaluable, porque no es algo que yo puedo ir hoy y comprarlo en la tienda de la esquina para darle a la persona que yo amo, sino que es un regalo tan valioso porque se ha ido construyendo durante muchísimos años. Entonces es algo, como yo le dije a Frank ese día, es una carta que viajó en el tiempo, que viajó desde muy lejos, no a distancia, sino en tiempo, porque viene desde el 2017 hasta el día en que nos casamos, que llegó finalmente a las manos de mi esposo.
y donde yo pude ver la promesa de Dios una vez más cumplirse para mi vida, en decir sí, si había alguien que iba a leer las cartas, si había alguien que me iba a amar como yo creí que me iba a amar, si había alguien que cumplía la mayoría de las cosas que yo describía en las cartas como yo soñaba que iba a ser mi esposo. Entonces les dejo con esa historia, espero que se alegren tanto como me alegra y me emociona a mí. Y pues si tienen comentarios, escríbanlos aquí abajo, la verdad me gusta muchísimo leerlos y responderlos. Les mando un beso y recuerden que siempre se ven más guapos y más guapas con una sonrisa. Bye.